Bien, nos vamos a marchar en directo al Hotel Nacional de La Habana, donde en estos instantes comienza la comparecencia ante la prensa internacional del secretario de Estado norteamericano John Kerry y del ministro de Asuntos Exteriores Bruno Rodríguez, en un día que está siendo histórico por la reapertura de la sede diplomática en La Habana. Vamos en directo. Me ha sido grato darle la bienvenida al secretario de Estado John Kerry en la sede de la Cancillería cubana, en ocasión de su visita para asistir a la ceremonia oficial de reapertura de la Embajada de los Estados Unidos de América en La Habana, que ha ocurrido en la mañana de hoy. Me complace también recibir a la excelentísima señora Roberta Jacobson, cuyo esfuerzo en este proceso, igual que el del excelentísimo señor encargado de negocios, embajador de Laurentis, apreciamos. El secretario de Estado y yo hemos sostenido un nuevo encuentro, igualmente en un clima respetuoso y constructivo, en el que abordamos temas bilaterales de interés, incluyendo los pasos que ambos países debemos dar para avanzar en el proceso hacia la normalización de relaciones una vez cubierta esta primera etapa centrada en los vínculos diplomáticos. Ambas partes coincidimos en la importancia de abrir nuevas áreas de diálogo, consolidar los mecanismos de cooperación bilateral ya creados y explorar o abrir otros en esferas diferentes, desde el medio ambiente, la salud, la ciencia, el cumplimiento y la aplicación de la ley, entre otros. Como parte de esta etapa que comienza en los vínculos entre los Estados Unidos y Cuba, después del restablecimiento de relaciones diplomáticas y la apertura de ambas embajadas, hemos acordado en la mañana de hoy establecer una comisión bilateral para definir los temas que deberán ser abordados en lo inmediato, incluyendo los asuntos pendientes de solución, algunos de ellos muy complicados, que se han acumulado durante más de 50 años. En las próximas semanas, representantes de ambos gobiernos deberán sostener los primeros intercambios de trabajo para definir la manera de avanzar a través de esta comisión. Como el secretario de Estado Kerry dijo en su discurso en la mañana de hoy, en efecto tenemos concepciones distintas sobre diversos temas y profundas diferencias. Por ejemplo, en relación con el ejercicio de la soberanía nacional, la democracia, los derechos humanos, los modelos políticos y las relaciones entre los estados, en particular en el ejercicio del derecho internacional. Y también podemos tener diferencias en nuestra interpretación de la historia, incluida la historia de la última mitad de siglo. Y quiero decir que, habiendo abierto un diálogo bilateral en materia de derechos humanos y habiendo acordado incluso incrementar la cooperación del gobierno de los Estados Unidos y del gobierno de Cuba respectivamente con mecanismos universales, no selectivos, no discriminatorios de la Organización de Naciones Unidas, estamos en disposición de conversar sobre cualquiera de estos temas, aceptando que en algunos de ellos será difícil ponerse de acuerdo. Pero quiero enfatizar que Cuba se siente muy orgullosa de su ejecutoria en la garantía del ejercicio pleno de los derechos humanos indivisibles, interdependientes, universales, libertades civiles y derechos políticos y derechos económicos, sociales y culturales en igualdad de condiciones para cada cubana y cubano, y esperamos que para cada ciudadano y ciudadana de este planeta. Es verdad que nosotros también tenemos preocupaciones en materia de derechos humanos en los Estados Unidos. Cuba, por ejemplo, tiene un amplio patrón de adhesión a instrumentos internacionales de derechos humanos
Cuba es parte de la Convención de Derechos del Niño o es parte incluso de la Convención contra la Discriminación de la Mujer, ambas de Naciones Unidas, porque considera que es un principio el de salario igual por trabajo igual para las mujeres y los hombres, y se opone a cualquier discriminación de género y de cualquier naturaleza. No es Cuba un lugar donde haya hechos de discriminación racial o brutalidad policial o se produzcan muertes en hechos relacionados con estos temas, ni está bajo la jurisdicción cubana el territorio donde se tortura o se sostiene a personas en un limbo jurídico. Y igual que tenemos la disposición a discutir francamente sobre la forma en que se respeta el derecho internacional humanitario en las operaciones militares de otros países, la existencia de bajas civiles, o incluso tenemos preocupación también con el deterioro de algunos sistemas políticos, la corrupción de sistemas políticos o modelos electorales, por ejemplo, a partir de la existencia de intereses especiales que afortunadamente no entran en las elecciones totalmente participativas en nuestro país. En Cuba tenemos muchos ejemplos de respeto y disfrute de los derechos humanos y también modestamente comprometemos aquí que continuará nuestra cooperación internacional tratando de ayudar en la medida de las posibilidades limitadas de un país pequeño, de una economía bloqueada, de continuar contribuyendo al desarrollo de acciones en materia de políticas sociales en terceros países, en particular en el ámbito de la educación y la salud, que para Cuba no son en modo alguno un negocio, sino derechos humanos fundamentales. He reiterado al secretario de Estado que el levantamiento total del bloqueo, en nuestra opinión, es esencial para poder tener relaciones normales con los Estados Unidos, así como la devolución del territorio que se usurpa a nuestro país en la base naval en la bahía de Guantánamo. Igual que nosotros consideramos necesario avanzar en el tema de las compensaciones al pueblo cubano, a las ciudadanas y ciudadanos cubanos, por los daños humanos y los daños económicos que se han producido en estas más de 5 décadas. Al igual que aspiramos a que se respete de manera absoluta la soberanía de Cuba y nuestros asuntos internos. Nosotros apreciamos que el presidente Obama se haya pronunciado a favor de la eliminación de esta política y que continúe adoptando medidas ejecutivas que permitan su desmantelamiento. Le he confirmado al secretario Kerry que nuestro gobierno tiene la voluntad plena de normalizar las relaciones con los Estados Unidos sobre bases de respeto e igualdad, sin menoscabo a la independencia y soberanía de Cuba y sin injerencia en nuestros asuntos internos, como establecen los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y los principios que Kerry, nuestra comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, se ha dado a través de la proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz, firmada por todos los presidentes y jefes de gobierno hace un par de años aquí en La Habana. Lo más importante es que yo estoy convencido de que a pesar de las diferencias entre nuestros gobiernos, las cuales obviamente no van a desaparecer, es posible construir relaciones civilizadas, respetuosas, productivas, que en mi opinión serán seguramente distintas en su naturaleza a todas las de nuestra historia anterior, de forma que puedan nutrirse, puedan alimentarse de los lazos históricos, culturales y humanos existentes entre nuestros pueblos. Siento que tenemos la oportunidad de ampliar nuestra cooperación en disímiles áreas de interés y beneficio mutuo.
Contamos para ello con el respaldo de nuestros pueblos y de los países de la región y de la comunidad internacional. Cuba ha estado siempre abierta a los contactos y los intercambios con todo el mundo, y en este espíritu damos la bienvenida a los ciudadanos estadounidenses que quieran conocer la realidad cubana y relacionarse con nuestro pueblo. Podrían conocer este hotel que ustedes y nosotros hemos estado admirando en estos días, su bella vista al malecón habanero, al castillo de los Tres Reyes del Morro, el bello paisaje del mar azul, que hoy estaba precisamente al lado de fondo de la ceremonia de apertura de la Embajada de los Estados Unidos. Y damos también la bienvenida a las empresas estadounidenses que quieren aprovechar las oportunidades que Cuba ofrece. I had the pleasure to welcome Secretary of State John Kerry at the headquarters of our Foreign Ministry on the occasion of his visit to Cuba to attend the official ceremony for the reopening on the U.S. Embassy in Havana today in the morning. En La Habana esta mañana. Once again, we have met Una vez in a más, respectful nos and hemos reunido constructive de forma climate, and we have constructiva y pressed respetuosa bilateral issues of y hemos interest, tratado temas including bilaterales de the interés, steps incluyendo that both countries should los take pasos que to ambos move países han de forward dar in the para process avanzar towards en el proceso denormalization of hacia la relations. normalización de las relaciones. Both sides agreed on the importance of Ambas partes opening acuerdan new en la importancia de areas of dialogue, abrir nuevas áreas de diálogo, the already existing consolidar mechanisms of los mecanismos bilateral existentes cooperation de and cooperación expanding bilateral them y to ampliarlos include new para ones, incluir such as algunos environmental nuevos, protections, como por ejemplo temas de healthcare, protección medioambiental, science and law sanidad, enforcement, ciencia, among others. aplicación de la As ley, part of entre this otros. stage Como parte that de esta begins fase with the establishment que of comienza diplomatic con el relations restablecimiento de between las Cuba and relaciones the United diplomáticas entre States, Cuba y we have Estados Unidos, agreed on the creation hemos of a sitting acordado committee crear to define the issues un that should be comité addressed, bilateral para including tratar those los temas que which tenemos have que remained afrontar, pending incluyendo for the aquellos last 5 que llevan decades. pendientes desde In las the últimas coming weeks, 5 décadas. En las próximas representatives of semanas, both governments representantes de should hold ambos the first gobiernos exchanges in order to celebrarán las define primeras the reuniones agenda para of definir this committee. la agenda de este I comité. reiterated to the Secretary of State He reiterado al that secretario de total Estado lifting of the blockade or embargo, que as you levantar say, totalmente el as well as the bloqueo, return of así the como territory devolver occupied el territorio illegally ocupado by the de forma Guantánamo ilegal Naval Base en and the compensation Guantánamo to our y la people compensación for a nuestro human and pueblo economic damages por los daños humanos y and the full económicos, respect así como to el the respeto pleno to the sovereignty of Cuba a la are soberanía de essential Cuba, to be son elementos able esenciales to develop normal relations para with poder the US. desarrollar unas relaciones normales con Regarding the Estados blockade Unidos. or En lo que se embargo, refiere al we bloqueo, hope al embargo, President Obama, who esperamos has que said to be in favor of el presidente Obama, quien ha dicho que está a favor de levantar este embargo, que siga adoptando medidas ejecutivas para modificar su aplicación y que contribuya a su desmantelamiento. También he reiterado al secretario Kerry que nuestro gobierno desea normalizar las relaciones con Estados Unidos sobre la base del respeto y de la igualdad, sin prejuicios, sin prejuicio de la independencia y soberanía de Cuba y sin interferencias en nuestros asuntos internos. Creemos firmemente en que, a pesar de las diferencias que existen entre los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos, que no van a desaparecer, es posible construir unas relaciones constructivas y civilizadas distintas a las que han existido en el pasado y que puedan verse nutridas por los vínculos históricos, culturales que existen entre nuestros dos pueblos. En mi opinión, hay que recalcar la cooperación en múltiples áreas de interés mutuo y de beneficio mutuo. Para ello, contamos con el apoyo de nuestros pueblos y los países de la región, sobre la base de los principios incluidos en la proclamación de la zona del Caribe y de Latinoamérica, así como también por el resto de la comunidad internacional. Cuba siempre ha estado abierta a los contactos y a los intercambios con todo el mundo, y en ese espíritu damos la bienvenida a los ciudadanos de Estados Unidos que quieran conocer la realidad cubana y entrar en contacto con nuestros ciudadanos, que puedan disfrutar también
de estos hoteles maravillosos, como este histórico Hotel Nacional de Cuba, con una vista maravillosa del malecón de La Habana y el mar que tenemos delante que nos llevaría hasta Florida. Profundicemos los contactos entre empresas cubanas y estadounidenses, empresas que están interesadas en las oportunidades que nuestro país puede ofrecer. Y les pido disculpas por haberme extendido tanto. Señor Secretario de Estado. Bien, gracias, Bruno. Muchas gracias, señor Ministro de Asuntos Exteriores. Buenas tardes a todos. Creo que estaba escuchando no solo al Ministro de Asuntos Exteriores, sino al Ministro de Comercio, de Turismo, de todo. Obviamente es un placer para mí estar en La Habana. Y pido disculpas por el retraso a la hora de llegar hasta aquí ahora, pero este es un hotel histórico y he aprovechado también un momento para ver la vista a través de la otra sala, donde también hay cuadros de extraordinarios líderes mundiales, personas famosas, gente del arte, del cine, que han venido aquí a lo largo de muchas décadas. Y eso es una gran historia lo que hay ahí. Como todo el mundo sabe, se trata de un momento histórico. Hoy es un día histórico aquí en La Habana. Por fin, después de más de 54 años, Estados Unidos y Cuba han restablecido las relaciones diplomáticas. Y tal y como mencioné hoy, esta mañana, también he tenido el privilegio de ser el primer secretario de Estado que viene aquí desde 1945. Creo que la reunión que acabamos de celebrar el ministro de Exteriores y yo subraya y apuntala más este momento histórico, que ha sido muy cooperativo, constructivo, y ambos lo hemos hecho bajo el espíritu de construir sobre las posibilidades que pueden surgir de este día. Restablecer las relaciones diplomáticas y volver a abrir nuestras embajadas son pasos esenciales en ese proceso largo de normalizar plenamente nuestras relaciones bilaterales. Han escuchado al ministro de Asuntos Exteriores hablarles en detalle de las formas en las que esperamos capitalizar lo que hacemos hoy para avanzar hacia esa plena normalización. El ministro de Exteriores ha dejado claro que la normalización depende, por supuesto, del levantamiento del embargo y de otros asuntos. Este gobierno, el presidente Obama y su gobierno, ya han defendido y han apoyado el levantamiento del embargo. Creemos que eso es importante. Cuando comenzamos la normalización con Vietnam, uno de los primeros pasos fue el levantamiento del embargo. El presidente Bush se comprometió en el primer paso, el presidente Clinton en el siguiente paso. Así que esperamos que en los próximos días podamos crear una hoja de ruta para ver qué pasos hay que dar para que sea posible para nosotros avanzar hacia el siguiente nivel. Estoy convencido de que los pasos de los que hemos hablado hoy mejoren esta relación de forma significativa. En primer lugar, reanudar las actividades de nuestras embajadas nos va a permitir a Estados Unidos hablar con el gobierno cubano de una forma mucho más sencilla, de forma habitual. Y de hecho, hoy ya hemos acordado cuáles van a ser esos siguientes pasos. Bruno les ha anunciado la creación de este comité de supervisión, un mecanismo que vamos a utilizar en definitiva para asentar esa vía diplomática que nos ha llevado hasta este punto. Lo que pretendemos hacer es comenzar a reunirnos prácticamente de forma inmediata. En la primera o segunda semana de septiembre va a venir aquí una delegación y vamos a comenzar ese proceso de trabajar en distintos asuntos. También confío en que hoy sea el comienzo
de una oportunidad para los diplomáticos cubanos en Washington y los diplomáticos estadounidenses en La Habana para que puedan hablar de forma más abierta con la gente que conforman ambos países. Ambos diplomáticos, tanto cubanos como estadounidenses, tendrán libertad de intercambiar opiniones, reunirse con ciudadanos de todos los ámbitos de la vida en los países en los que están acreditados. Y esto solo tiene sentido porque nadie que tenga fe en la validez de sus propios ideales tiene que tener miedo de los ideales de otras personas. Y quiero ser claro. Y creo que ya lo he dicho esto hoy y antes. La normalización de las relaciones no es un favor que hacemos un país al otro. Es algo que hacemos juntos, porque nuestros pueblos tienen la determinación y la capacidad de beneficiarse de esta relación. Conforme aumenten los contactos entre ciudadanos, creemos que la normalización contribuirá a dar poder a nuestros ciudadanos, a ayudar a la población cubana para que pueda sumergirse en la economía global, para que pueda comerciar en el extranjero, para que pueda moverse, viajar, para que disfrute del fruto de su trabajo, para aumentar también el nivel de vida y, por lo tanto, mejorar sus vidas. También va a ayudar a los ciudadanos de Estados Unidos, incluidos estudiantes y el sector privado, que va a poder aprender más de este país y crear amistades y relaciones que esperemos que duren toda la vida. Estados Unidos y Cuba, hoy, en nuestra reunión, ambos hemos acordado que nuestra determinación es mirar al futuro. Y que esa misma resolución conjunta que nos ha traído a conseguir ese acuerdo diplomático que abre nuestras embajadas es la misma resolución que vamos a aplicar al proceso de normalización en el futuro. El ministro de Exteriores y yo, voy a repetir un par de cosas que ya he dicho, ya hemos tocado temas de preocupación mutua: derechos humanos, medio ambiente, lucha contra el narcotráfico, seguridad marítima, y hemos acordado crear este mecanismo bilateral para que nos podamos reunir de forma habitual para hacer algo más que sencillamente hablar de las relaciones. Lo que queremos es adoptar los pasos necesarios para ver cómo este fruto madura. Hemos revisado nuestra agenda común. Vamos a tratar otros temas, por ejemplo, aviación civil, reclamaciones, denuncias a ambos lados que hay que afrontar. Tiene que haber un proceso, tenemos que establecer un proceso para ver todas esas denuncias. El camino hacia la plena normalización no va a ser siempre fácil. Ambos lo sabemos, pero confiamos en que el reabrir nuestras embajadas, esto supondrá que nuestros diplomáticos tendrán más facilidad para afrontar estos temas. Y sin duda va a mejorar el entendimiento mutuo. La normalización entre Estados Unidos y Cuba también va a acabar con una fuente de irritación y de división en nuestro continente. Estuvimos en Panamá y puedo decirles cuántos países vinieron a nosotros después del anuncio del presidente y dijeron que estaban muy contentos por fin ver que Estados Unidos y Cuba iban a renovar sus relaciones, porque todos nos apoyaban y nos animaban a dar ese paso. Así que esto nos afecta a todos a nivel continental, porque los países desde Chile hasta Canadá, todos podrán tener una agenda común que beneficie a nuestros ciudadanos. Y esta agenda lo que pretende es sacar a la gente de la pobreza, salvaguardar la salud, luchar contra el crimen, crear una seguridad energética sostenible, mejorar y defender los derechos humanos y dar a nuestros jóvenes el conocimiento y aptitudes que necesitan en un mundo moderno para que puedan tener éxito y prosperar y ayudar a construir las comunidades de sus propios países. Hoy, con la ceremonia de izado de la bandera en nuestra embajada, damos un paso histórico y que debíamos desde hace ya tiempo.
Hoy, con la ceremonia de izado de la bandera en la embajada, hemos dado un paso histórico y comenzamos lo que esperamos que sea una era nueva y emocionante para todos nosotros. Así que muchas gracias, ministro, por su acogida hoy. Es un placer estar aquí en La Habana. He podido ver la belleza de esta ciudad. Ya la conocía de antes, pero he podido volver a verla hoy y le puedo decir que este va a ser uno de los mayores destinos del mundo. Y creo que cuanto antes podamos normalizar la situación, mejor. Una pregunta de Reuters. Señor secretario, ¿su gobierno está pensando en otros pasos adelante para levantar las restricciones sobre Cuba? Segunda pregunta, ¿le preocupa que si no pueden avanzar rápidamente y aprovechar este impulso que acaban de dar para avanzar hacia la normalización, teme usted que el próximo presidente de Estados Unidos pueda deshacer todo lo que han hecho? Cuba está preocupada por el hecho de que cuanto más tiempo tarde esto se pueda deshacer conforme Estados Unidos entre en la siguiente etapa política. Voy a responder. En primer lugar, hoy hemos acordado, hemos hablado de los posibles pasos que podríamos adoptar y sin duda vamos a evaluar todas las posibilidades dentro del marco del proceso recíproco, mutuo, tal y como he dicho en mis comentarios, en mi declaración durante el izado de bandera de hoy. El embargo es una cosa bilateral, ambos tenemos que hacer cosas, pero con la conversación que hemos tenido hoy, creo que sí que vamos a poder progresar en lo que se refiere a varios asuntos, desde el tráfico de seres humanos, aplicación de la ley, temas de medioambientales, sanidad, aviación civil, seguridad marítima. Hay muchísimos asuntos en los que simplemente seguir el camino del sentido común nos va a presentar muchas opciones. Y si lo hacemos de forma efectiva, no imagino que otro presidente, ya sea republicano o demócrata, que tire todo esto por la ventana. Sinceramente no lo veo. Creo que la gente entiende que después de 54 años hemos tenido una política que nos aislaba a nosotros y que no cambiaba el mundo. Creo que lo que tenemos que hacer es reconocer esa realidad, tal y como dijo el presidente Obama cuando dijo el anuncio. Cuando te das cuenta que estás cavando un hoyo para ti mismo, lo primero que hay que hacer es dejar de cavar. Y luego hay que adoptar las medidas para salir del hoyo. Y eso es lo que estamos haciendo. Creo que es un paso importante y confío en que podamos progresar. No estamos intentando sobredefinir ese progreso, no estamos intentando sobrevender lo que vamos a hacer. Sabemos que va a haber dificultades, porque hay diferencias. Pero, no obstante, a lo largo de muchas décadas, tratando con gente con la que teníamos diferencias, hemos aprendido que hay formas de encontrar un camino hacia adelante que tenga ventajas para los ciudadanos de ambos países. Como digo, confío en que podamos hacer eso aquí. Bueno, la segunda pregunta para Andrea Rodríguez de AP. Buenas tardes, ministro. Soy Andrea Rodríguez de la agencia de prensa AP. Señor, hemos tenido en estos días dos bonitas ceremonias y también hemos escuchado los reclamos de parte y parte. Sin ir más lejos, el secretario Kerry hoy mencionó el tema de que esperaba para Cuba una genuina democracia.
Quisiera que me comentara usted qué opina al respecto y en esta dirección si este tema entraría como parte de esas comisiones y cuáles son las expectativas a futuro de esa comisión que ambos secretarios, ambos funcionarios han mencionado que van a crear. Gracias. Yo siento que debemos trabajar activamente para construir confianza mutua para desarrollar contactos en las áreas donde tenemos visiones cercanas o que pueden ser aproximadas y al mismo tiempo conversar, discutir de manera respetuosa sobre nuestras diferencias respectivas. En algunas áreas es cierto que las diferencias son profundas. Sin embargo, puedo decir que algunos de estos temas son de intenso debate internacional. Por ejemplo, algunos modelos políticos o electorales de países industrializados que parecían que podían ser un modelo único han entrado en una gravísima crisis, incluso en Europa. Los estados tienen la necesidad de desarrollar sus vínculos en apego al derecho internacional con pueblos que han decidido en ejercicio de su autodeterminación su destino nacional, de acuerdo con su propia cultura, con su nivel de desarrollo. Yo me siento muy cómodo con la democracia cubana, que a su vez tiene cosas perfectibles, tal como trabajamos hoy activamente a partir de los procesos relacionados con la actualización de nuestro modelo económico y social socialista. Puedo decir que es un tema en el que estamos dispuestos a conversar sobre bases absolutamente recíprocas y de igualdad soberana, en el que nosotros también tenemos mucho que decir, preocupaciones que compartir, intentos de incrementar la cooperación internacional para resolver problemas relacionados con el ámbito de los derechos políticos y las libertades civiles, que en nuestra opinión tienen que ser aseguradas de la misma manera que el derecho a la alimentación, el derecho a la igualdad de género, el derecho a la vida, el derecho a la educación y la salud. De manera que siento que sobre este tema tenemos la disposición para conversar. De hecho, ya iniciamos un diálogo en esta materia que yo espero que continúe en el futuro. Next question from Mimi Whitefield from Miami Herald. Secretary Kerry, Secretario Kerry, el Departamento de Estado ha dicho que no contempla ningún cambio en la ley sobre Cuba. También dice que apoya una migración segura y ordenada desde Cuba. ¿Cómo se puede reconciliar eso con la gente que cruza hasta Estados Unidos de forma peligrosa, que cada vez aumenta más? Ministro Rodríguez, ¿cree usted que esa ley cubana y la ley alimentaria tendrían que ser temas en las futuras conversaciones con Estados Unidos? Y en segundo lugar, ministro Rodríguez, ¿apoya Cuba el concepto de compensación por expropiar propiedades de Estados Unidos? Sí, simplemente de forma rápida. La política de Estados Unidos es apoyar una migración segura, legal y ordenada desde Cuba a Estados Unidos. Eso lo apoyamos. Y apoyamos también la aplicación plena de los acuerdos de inmigración existentes con Cuba y, por lo tanto, no hay ningún tipo de plan para cambiar la política de inmigración actual, incluyendo la ley de ajuste sobre Cuba. Ese es el punto en el que estamos. Aprovecharemos este comité para examinar cualquier asunto. Escucharemos con atención y trabajaremos en aquellos asuntos que creemos
que son los mejores para mejorar las relaciones y el bienestar de nuestros pueblos. El tema migratorio es de una gran complejidad en las circunstancias actuales. Es conocida la dramática situación de oleadas migratorias que huyen de la pobreza y de las consecuencias de conflictos militares, de guerras lanzadas, afortunadamente no en la región de América Latina y el Caribe, donde no se presentan situaciones graves desde el punto de vista de conflictos entre estados o incluso internos. Pero aún en nuestra región nosotros tenemos muy serias preocupaciones con los procesos migratorios que ocurren desde países, por ejemplo, del área de Centroamérica, que afectan a cientos de miles de niños pequeños, o incluso desde otros países vecinos de los Estados Unidos. Las relaciones migratorias entre los Estados Unidos y Cuba, que vienen desde el muy temprano del siglo XIX, incluso antes, no debieran ser politizadas, debieran ser totalmente normales. Coincidimos en alentar la migración segura y ordenada entre ambos países. Coincidimos también en la apreciación de los peligros, de los riesgos y la necesidad de establecer cooperación internacional y bilateral contra el tráfico de personas, la trata de personas y otras figuras relacionadas con el crimen internacional organizado. Nosotros consideramos que los acuerdos migratorios en vigor entre los Estados Unidos han de ser cumplidos escrupulosamente, que cualquier política o cualquier acción práctica que no responda al lenguaje y al espíritu de los acuerdos debe ser abolida. Puedo reiterar la disposición de nuestro país a continuar desarrollando conversaciones en este ámbito, en el ámbito migratorio y en general en lo relacionado con los flujos de personas, que consideramos que son un derecho humano, que los migrantes deben ser tratados con estricto apego a todos sus derechos de una manera humanitaria, culta, y al mismo tiempo considero que los cubanos que pueden viajar con toda libertad, emigrar, etcétera, les encantaría también recibir en nuestro país a los turistas, los viajeros de los Estados Unidos, de manera que puedan intensificarse los contactos, los vínculos entre ambos pueblos. Consideramos que la libertad, el derecho de viajar, es un derecho humano también fundamental. Bueno, doy una última palabra al periodista Sergio Gómez del periódico Grama. Mi primera pregunta es para el secretario Kerry. Usted habló de una hoja de ruta que será definida por los dos países, pero quisiera saber si la administración Obama tiene la voluntad para continuar avanzando en temas sustanciales de la relación bilateral, como la devolución de la base naval de Guantánamo, el fin de las transmisiones ilegales de radio y televisión, el fin de los financiamientos a los programas de cambio de régimen o programas subversivos aquí en Cuba, y en el campo del bloqueo, aunque sabemos que es potestad del Congreso, sí el presidente Obama utilizará sus poderes ejecutivos para continuar cambiando la aplicación y la implementación de esa política para vaciarla de su contenido. Y en segundo lugar, al ministro Bruno, América Latina vive un momento trascendental en su historia. Usted mencionó la declaración de América Latina como zona de paz, una búsqueda de la unidad dentro de la diversidad. ¿Cómo se inserta este proceso entre Cuba y Estados Unidos en esa realidad, y cómo podría contribuir a las aspiraciones que tiene América Latina hoy? Okay, no, I'm going to go. Well, as we have said, Bien, both of us, tal y como ambos hemos dicho, there will continue to be issues seguirá habiendo on which asuntos we en los disagree que or no where estemos de acuerdo, they may not yet be right o en los for que transition or discussion or aún no transformation. estemos listos para debatirlos, para tener un periodo de We're transición, de biting off a transformación. lot right now. Ya hemos This conseguido is a mucho big agenda. y tenemos una agenda muy Moving grande, to be able to normalize, and I think donde lo que Bruno queremos made es it clear normalizar, y that there Bruno lo ha are dejado certain claro. expectations Hay that ciertas Cuba will expectativas have as to what that means, requires
Y para todo esto hace falta afrontar ciertos temas importantes. No los vamos a tratar de la noche a la mañana, tampoco en un mes o dos. Tenemos que comenzar a crear confianza y afrontar cosas que son menos complicadas, menos provocadoras y, sinceramente, que se puedan conseguir de forma más fácil. Así que hemos dejado muy claro en nuestra hoja de ruta que vamos a comenzar a hacer las cosas en las que creemos que podemos hacer el mayor progreso y donde podemos marcar diferencias. Eso no significa que esos otros temas no se vayan a tratar en algún punto, pero ahora mismo no hay un plan en concreto para cambiar la situación de Guantánamo. Pero no le puedo decir lo que va a pasar en los próximos años, en el futuro, pero ahora mismo no hay ningún plan para cambiarlo. Pero conforme vayamos avanzando en el camino, conforme cambie la relación, quién sabe qué asuntos se podrán poner sobre la mesa en un momento determinado. Eso no se lo puedo decir. Eso no está sobre la mesa ahora mismo. Pero el presidente Obama lo que sí que está haciendo es intentar levantar el embargo. Y eso sería una enorme transformación. Y creo que va en el interés de Cuba. Todos queremos ver que eso ocurre. Por eso tenemos muchísimas posibilidades que podemos afrontar sin tocar los temas más difíciles y más complicados. Creo que así avanzaremos de forma fructífera y estratégica, así crearemos confianza, conseguiremos cosas, vemos cómo funciona esa transformación y esperamos que eso siente las bases para que la gente pueda ver que tiene sentido levantar el embargo. Creo que ese es uno de los objetivos que ambos compartimos. Y llegar ahí va a exigir que ambos tengamos éxito a la hora de conseguir progreso en esa hoja de ruta. Las leyes cubanas prevén la compensación a los propietarios nacionalizados en los años 60 y todos los propietarios fueron compensados en su momento, con excepción de los ciudadanos norteamericanos debido a las circunstancias que surgieron entonces en las relaciones bilaterales. Puedo reiterar que las leyes cubanas prevén esas compensaciones que necesariamente deberán entrar en un proceso mutuo de negociación que tome en cuenta las compensaciones falladas por tribunales cubanos relacionadas con los enormes daños humanos y económicos resultado de los mismos asuntos que impidieron realizar las compensaciones en su momento. A mí me parece que para la América Latina y el Caribe, cualquier avance en la relación bilateral entre los Estados Unidos y Cuba será beneficiosa para los intereses mutuos, tanto para nuestra América como para los intereses nacionales, los intereses de las ciudadanas y ciudadanos estadounidenses. Este proceso será sin lugar a dudas beneficioso. Me parece que abrirá oportunidades incluso para el desarrollo de mejores y más profundas relaciones, acciones de cooperación, mayores vínculos en todos los ámbitos entre los Estados Unidos y la América Latina y el Caribe. Contribuirá a resolver uno de los mayores problemas en el hemisferio occidental y creará las condiciones para incrementar la cooperación hemisférica en ámbitos tan importantes como el de la prevención de enfermedades transmisibles u otros, en lo cual ha habido ya algunas experiencias iniciales. Yo siento que la América Latina y el Caribe considera una reivindicación regional el regreso de Cuba a las cumbres de las Américas y los cambios que el presidente Obama ha anunciado en la política de los Estados Unidos contra Cuba. Y recuerdo, igual que el señor secretario de Estado Kerry, los planteamientos de nuestra región en la pasada Cumbre de las Américas en Panamá, reconociendo este hecho, expresando reconocimiento a los gobiernos de Estados Unidos y Cuba por los pasos dados hasta este momento y una gran esperanza de que puedan resolverse los hechos reales, sustanciales, que permitan avanzar
hacia la normalización de relaciones entre ambos estados. Quiero agradecer la presencia del señor secretario de Estado, reiterarle nuestra bienvenida a La Habana y nuestra satisfacción porque ambas embajadas hayan sido reabiertas y se hayan creado condiciones para tratar los temas fundamentales por el bienestar de ambos pueblos y países. Y a ustedes quiero agradecerles mucho su presencia en Cuba y su presencia en esta sala. Muchas gracias. Hasta aquí la comparecencia en directo desde el emblemático Hotel Nacional de Cuba de La Habana del secretario de Estado norteamericano John Kerry y de Bruno Rodríguez, el ministro de Asuntos Exteriores cubano.